con el permiso de la presidencia y con el permiso de mis hermanas y hermanos que me escuchan. Compañeras y compañeros diputados, tengo el honor de presentarles ante ustedes el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos respecto al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 y se adiciona una fracción al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas con las siguientes consideraciones. La Constitución reconoce en su artículo 2, apartado A, fracción cuarta, el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, el reconocimiento de este derecho implica 3 elementos. Primero, permitir y fomentar el uso de las lenguas según el reconocimiento y respeto de las lenguas indígenas como lenguas vigentes y con la misma validez que el español, sobre todo en proceso frente a instituciones. Y tercero, la promoción de estas lenguas como obligación del Estado mexicano desde los espacios educativos hasta las institucionales. En principio es importante mencionar que la lengua materna es una expresión común que también suele presentarse como una lengua popular, idioma materno, lengua nativa o primera lengua. Define al primer idioma que consigue dominar un individuo. También de acuerdo con la CNDH, en México existen varias lenguas maternas, una es el español y otras son las 68 que el INALI reconoce como agrupaciones lingüísticas. De esta manera, nuestro país cuenta oficialmente con 69 lenguas maternas, toda vez que son las primeras que aprenden las personas que habitan en las diferentes regiones, entidades, localidades de México. No todas las personas aprenden primero el español. Muchas personas son bilingües y otras el idioma indígena además del español. Por ello se requiere reconocer a las lenguas indígenas como lenguas maternas. Igual se reconoce al español, otorgándosele la calidad de idiomas nacionales. Debemos saber, inciso 1, las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y lingüístico de este país. Inciso 2, las lenguas indígenas, el español, son lenguas nacionales y tienen la misma validez. Inciso 3, el Estado es responsable de reconocer, proteger y promover la preservación, el desarrollo y el uso de las lenguas indígenas nacionales. En cuanto al tema de salud, las personas indígenas con discapacidad tienen un nivel de acceso a los servicios de salud inferior que el resto de la población indígena, así como menos necesidades satisfechas, lo que genera que su salud sea peor, que su esperanza de vida sea menor. Por ello, consciente de la necesidad de instrumentar derechos de las personas indígenas con discapacidad y obligados a realizar el trabajo legislativo y político necesario para que estas brechas discriminatorias disminuyan, se presenta este dictamen a efecto de armonizar la denominación de Ciudad de México en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, además que permita a las personas indígenas con discapacidad poder tener los medios adecuados a la necesidad que presente y desarrollen el uso de la lengua materna, y además que se implementen los mecanismos necesarios correspondientes que los incluyan por sus protocolos. Para el caso de que existan fenómenos sanitarios trascendentes, su capacidad aunada de su condición indígena no se traduzca en un motivo para impedir su acceso a los servicios de salud, incluso se pongan en riesgo su vida. Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración ante esta soberanía el siguiente dictamen como sigue. Único, se reforma el inciso A del artículo 7 y se adiciona una fracción sexta recorriéndose las subsecuentes del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue. El artículo 7, inciso A, en la Ciudad de México y de las demás entidades federativas con municipio o comunidades que hablen lenguas indígenas, los gobiernos correspondientes en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan obtener y resolver los asuntos que se le planteen las siguientes lenguas indígenas. Artículo 13, sexto.
Fracción sexta, promover las pertinencia cultural, lingüística y la inclusión de personas indígenas como discapacidad. Es por ello que solicito someter a consideración del Pleno este dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en espera de su apoyo. En su aprobación quedó a sus órdenes, agradeciendo mucha atención. También le agradezco mucho a mi hermana, a la diputada presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios, por darme la oportunidad de presentar el dictamen. Es cuanto.